Hola, yo soy Pascual Tercero. Y el día de hoy, Pascualitos, vamos a hablar. Bueno, tengo un acompañante, se llama Eduardo Granados. Es director de un centro de sexología. Saludos. Hola. Y vamos a hablar sobre qué es la sexualidad humana, Pascualitos, ¿vale? Acuérdense que estamos en el mes de la diversidad sexual y pues efectivamente creo que es un buen mes para hablar del tema, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Lalo nos va a platicar un poco de qué hacen en el centro de sexología para pues darnos una idea, ¿no? Del por qué estamos haciendo estoy haciendo esta alianza con el Centro NACER para hablar de temas de diversidad sexual. Adelante, Lalo. Ok, gracias. Pues un saludo para todos que nos están viendo. Pues bueno, pertenecemos a lo que es el Centro NACER para la Educación y Salud, la asociación civil. Llevamos aquí ya 6, 7 añitos, ya aquí, pues ahora sí sentados aquí en la ciudad de Querétaro. Y pues bueno, nos dedicamos principalmente a dos áreas, como nos llamamos, precisamente al área educativa. La educativa centrada en cuestiones de lo que es sexualidad, ¿sí? Y también nos metemos en lo que es la profesionalización de la práctica docente, ¿sí? Entonces trabajamos muchas áreas de lo que son las ciencias de la educación, pues ahí también estamos metidos, ¿sí? Y estamos también por la parte de lo que es la salud, tenemos el área clínica, donde pues, atendemos a nivel de sexoterapia y psicoterapia las diferentes situaciones con relación a lo que es sexualidades. Bueno, nos centramos más en sexualidades, pero también atendemos todas las áreas, ¿sí? De todo lo que es violencia, lo que es cuestiones de dependencias, depresiones y demás situaciones. A partir de la sexualidad o fuera de, dependiendo de la necesidad de la persona. Pues, ok, perfecto. Bueno, pues ya nos platicó un poco más Pascualitos y pues les digo, vamos a platicar con Lalo en la sesión pasada, vamos a desarrollar, este es el primer video, de aquí vamos a partir, vamos a empezar a hablar de todo el LGBT, ¿vale? O sea, vamos a hacer un video específico para cada letra de las siglas. ¿Por qué Pascual Tercero habla sobre este tema, Pascualitos? A mí se me hace interesante de que una sola vez en mi vida, yo he sufrido discriminación por ser gay y ese momento me dejó muy marcado. O sea, porque, vaya, habla de la relatividad que, cómo los seres humanos percibimos la sexualidad. Por eso me doy la apertura de hablar de este tema, pues compartirlo con ustedes. Y pues bueno, pues un experto que me ayudara a ahondar más en el tema, ¿no? O desde su área de especialidad, que me pudiera ayudar más. Entonces, pues sí, vamos a hacer 5 preguntas esencialmente. A partir de ahí vamos a desglosar preguntas, los conceptos, vamos a desarrollar los conceptos para, pues sí, o sea, ir trabajando el tema. Igual déjenos comentarios, déjenos preguntas para pues seguir contestándolas, ya sea desde transmisiones en vivo o incluso pues mismo aquí en los comentarios del video, ¿vale? Y vamos a la primera, a ver, la primera es, ¿qué es la sexualidad? Ok, la sexualidad es todo un complejo, ¿sí? Un complejo, interesante, Pascual. Sí, estamos hablando de que son todas las aprendizajes, vivencias, sensaciones, ¿sí? Que tienen que ver con los aspectos biológicos, psicológicos, sociales e incluso espirituales o existenciales que conforman a la humanidad. ¿Sí? Estamos hablando que no solamente hablar de sexualidades, con quién yo quiero reproducirme, ¿sí? Con quién yo quiero tener un acercamiento erótico. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con fisiología, anatomía corporal, pero también tienen que ver con estos aprendizajes de que vivimos en familia, vivimos en sociedad, creencias, cultura, expresiones artísticas, de sentimientos, leyes, ¿sí? Entonces, vaya, hablar de sexualidad es hablar de la humanidad per se. La sexualidad no es algo que nos ponemos y nos quitamos, o no es algo que se va a dar a partir de una pubertad. Es algo que vamos a tener, de hecho lo sabemos que es desde antes de nacer, y pues bueno, tenemos hasta el último día de nuestra vida.
Ok, entonces no es únicamente algo personal, ¿cierto, Eduardo? Va de lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo personal. Ok, es una relación entonces entre lo personal y lo colectivo, la sexualidad. Exactamente, y que no se puede no se vive de una manera única, ¿sí? No se vive de una manera única. En el sentido de que pues se piensa en una sociedad cómo se debe de vivir, ¿sí? Están establecidas estas, pero cada persona percibe cómo se va a vivir esto, aunque esté totalmente de acuerdo en los preceptos que se establecen de cómo vivir la sexualidad en una cultura, pues también nos van a decir cada quien cómo lo va a percibir, ¿sí? Es como por ahí dicen en mi pueblo, ¿no? Yo voy a misa, pero pues agarro lo que quiera de la misa, ¿sí? Sí, claro, sí. Y todos vamos con fe a misa, ¿sí? Claro. Entonces la sexualidad es algo semejante. Entonces en este sentido también la sexualidad, aunque por lo tanto no es algo biológico, centrado en la biología, ¿sí? Por lo tanto también no se vive igual en cada tiempo y en cada espacio. La cultura, los aspectos socioculturales van a ir cambiando a través del tiempo. Entonces simplemente si nos centramos aquí en esta ciudad, cómo se percibe y se vive la sexualidad, ¿sí? En esta percepción general, entre comillas general, ¿sí? No es lo mismo hoy que hace 50 años, que hace 100 años, y segurito que dentro de 50, 100 años va a ser también diferente. Estamos viviendo en un momento con el tiempo. Sí, son eventos históricos temporales. La sexualidad interesante, entonces es temporal, o sea, que es como un canon que vamos a... Pues es que debemos de tomar en cuenta que también las percepciones y concepciones que le damos a la sexualidad tienen que ver principalmente con aspectos socioeconómicos y políticos. Interesante. Sí, o sea, nuestra sexualidad es una acción política. Como todo sistema capitalista, Pascualitos. Pues es que es directamente el modo de producción que vaya llevando. Y cuando se llevaba, por ejemplo, teníamos vigente el esclavismo, pues se vivía la sexualidad de una manera diferente ahora en un asunto neoliberalista o capitalista. ¿Sí? Y va a ser diferente si hablamos, por ejemplo, con el feudalismo. ¿Sí? Y si al rato que ojalá ya se acabe este asunto del capitalismo y venga otra, va a ser diferente, irremediablemente. Interesante. Sí, o sea, no es un asunto nada más de que mi cuerpecito se siente de tal manera, ¿sí? Y se desarrolla de cierta forma, y así siempre ha sido y va a ser. Pues la realidad es que sí, mi fisiología ha sido así, de lo que hablamos como especie humana, siempre ha sido así, a partir de que serán aproximadamente unos casi 1 millón de años, ¿sí? Pero estaremos hablando que la forma de sentirlo, de percibirlo, pues sí va cambiando conforme el contexto sociocultural y el momento histórico en el que esté viviendo. Bueno, entonces ya vimos, o sea, la sexualidad, Pascualitos, resumiendo un poco lo que dijo Lalo, tiene que ver con un aspecto exacto, como ya lo habíamos comentado, colectivo, individual, y es histórico, y va cambiando dependiendo, pues sí, efectivamente, al sistema en el que nos organicemos los humanos, ¿cierto? Ok, y a ver, bueno, y entonces vamos a la segunda, de aquí partimos a la segunda pregunta, y creo que ya nos dio una pequeña introducción Lalo, que sería, ¿qué es la sexología, Lalo? Okay. La sexología es una ciencia, una Okay. ciencia compuesta, que quiere decir que entonces son diferentes de otras ciencias anteriores, entran en sus diferentes líneas para poder conformarla. Entonces va a ser la ciencia que se encarga de estudiar precisamente todo lo que tiene que ver al respecto de este complejo llamado sexualidad. ¿Sí? Entonces es una ciencia, por lo tanto se utiliza el método científico para que pueda realizar sus estudios y generar sus resultados. Okay. Entonces, y quienes estudiamos y practicamos esta ciencia, bueno, se llama sexólogos. Claro. Que es también, o sea, no sé, bueno, yo no es tan común que sea sexólogos, no es que tan común que conozca, pero es una profesión en la que hay pocos profesionistas, o es una percepción mía. Ha ido creciendo. Okay. Sí, estamos hablando que aquí en México, cuando se trae la sexología ya para formarse explícitamente, apenas esto tiene poquito menos de 40 años,
¿sí? 40. Estamos hablando que por ahí el fundador de todo esto, el pionero, fue En los 80, ¿no? A finales de los 70. A finales de los 70, en 1978, 79. Llega aquí en México. Sí, lo trae el doctor Juan Luis Álvarez Gallo, de quien tuve el gusto y honor de ser su alumno. Mira. Sí, y él funda el Instituto Mexicano de Sexología en la Ciudad de México. Okay. Ya saben que todo se llama, ¿verdad? Okay. Entonces ahí tenemos que ver cómo se va generando todo esto, pero fue hasta finales de los 90 que ya se da un reconocimiento por parte de la SEP, ¿sí? Que es precisamente a nivel de maestría, en donde ya se va dando esto. Entonces es relativamente joven, ahorita a partir de hace unos 5 años a la fecha, ya hay más centros de formación profesional que ya están egresando sexólogas y sexólogos. Sí, debo de decirlo, es una profesión donde hay más mujeres que hombres. Eso sí. Interesante, Pascualitos, ¿eh? Es una... Vaya, es que las carreras también están segmentadas, ¿no? Entre unos hombres o hombres. Es que está interesante, siempre se dice, estudias algo porque algo quieres resolver en ti, ¿sí? Entonces... Interesante cuestionamiento, ¿eh? Sí, por ejemplo, quien estudia psicología se encuentra de manera frecuente que pues es que te quieres terapiar tú y no quieres ir a terapia, ¿no? O quieres entenderte, ¿no? Entender. Quiero sí. pensar, sí, claro. Digo, y que la sexología se relaciona con la psicología también, ¿no? Se relaciona con muchísimas áreas, sí, con muchísimas áreas, ¿sí? Aquí sobre todo, pues vamos a ver, la mujer históricamente ha sido muy lastimada, ha sido sobajada, ha sido sometida, ¿sí? Por el hombre. Cuando hablamos de estudiar de manera científica y profesional la sexualidad, ¿sí? Pues obviamente quienes van a ser más interesadas, pues aquellos que dicen porque me han estado acribillando mi sexualidad históricamente, ¿sí? Entonces la mujer sí tiene una presencia y participación muy importante en el desarrollo de la sexualidad como ciencia. Sí. Entonces sí, son áreas donde son importantes. Vemos que los autores de donde de momento nos basamos para trabajar todo esto, pues en su mayoría han sido hombres, porque bueno, sí trabajamos mucho desde bases médicas, ¿sí? Pero ahorita la sexología moderna, ¿sí? Que afortunadamente les puedo decir México está a la vanguardia en esto a nivel mundial. Sí. ¿Es de los primeros países que desarrollan? Desarrollamos. Bien interesante. Sí, estamos ahí en la competencia con Cuba, okay. Con Argentina, okay. Sí, y somos quienes estamos llevando la pauta en todo esto. Vamos a poner España, Francia, no se menciona cosas buenas, pero pues así quienes estamos generando más, pues ahí andamos. Sí, pero sí es un asunto en el cual precisamente pues como vamos cuestionando el sistema, porque no se puede estudiar la sexualidad, si no se puede estudiar la sexología, si no cuestionas el sistema, pues obviamente que la mujer... ¿El sistema económico, el sistema social? Todo el sistema hegemónico, patriarcal, heterocentrista y mala onda. Heterocentrista, se me hizo muy interesante eso. O sea, México de los primeros países en generar conciencia sobre la sexología o investigaciones sobre sexología en una sociedad heteronormada. O sea, es interesante, patriarcal incluso, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Sí, claro, y bueno, hoy por hoy estamos con diferentes temáticas, claro. Diferentes áreas sociales, que estamos con choques fuertes. Precisamente porque bueno, se generan todos estos principios, ¿sí? Que también, por ejemplo, por te digo que no solamente nuestras bases son de medicina, también, por ejemplo, el feminismo nos ha dado bases hermosas, maravillosas, nos ha abierto los ojos a la humanidad, ¿sí? Y y también se han tomado muchas bases del feminismo y hablamos de trabajar con lo que es sociología, con lo que es psicología, con lo que es antropología, ¿sí? Teología incluso. Entonces, ahora son varias áreas y de ahí, pues bueno, dependiendo de la situación en donde estamos, ¿sí? Pero sin embargo, el sistema, efectivamente, como lo acabas de decir, es conservador, sí, se vienen estos choques fuertes, claro. Sí, y es parte de los síntomas de un cambio social. Vamos a la tercera pregunta, Pascualitos, es que nos platique un poco, Eduardo, de la historia de la sexualidad. Ok, pues es hablar de la historia de la humanidad. Ok. Y bueno, pues obviamente que en este ratito aquí platicando, pues es muy aventurado como que decir, vamos a hablar de todo, ¿no? Obviamente claro. Sí. Que casualmente hablar de así como que de recomendar algún tipo de libro, publicación al respecto de historia de la sexualidad, fíjate que es bien interesante porque hasta la fecha no ha salido un libro que nos hable así de todo. Hay diferentes libros que nos hablan de una etapa, de un evento en específico,
¿sí? Bueno, son muy ricos, muy geniales, pero así como que tener un compendio de historia de la sexualidad, pues no había, y sí lo que salían varios tomos, serían interesante. Ya me diste la idea. Qué buena idea, qué buena idea. Sí, claro. Incluso, Pascualitos, comenten aquí hechos históricos en los comentarios del video en el que pues nos puedan dar un panorama sobre la historia de la sexualidad, ¿no? O sea, a lo mejor algún importante acontecimiento que ustedes consideren que es importante. Bueno, y ahorita los que vamos a platicar con Mario. Pues bueno, hablar de sexualidad, pues bueno. Según los datos que se tienen, que pues son muy pocos, y pues ya hablando de los inicios del ser humano como ser social, en los clanes, ¿sí? Pues se cree que el asunto de la sexualidad era libre en este sentido de que vaya, respondía a instintos, igual que los demás animalitos hasta la fecha, ¿sí? Entonces vaya, allá no existía el asunto de mío. De hecho, todavía en ciertos grupos autóctonos en el mundo que todavía andan por ahí, la palabra mío no existe en su lenguaje. Incluso ahí va ligado al concepto de propiedad privada, ¿no? Sí, o sea, el hecho de la pareja es mía. Sí, o sea, esencialmente la pareja es mío, es una propiedad privada y exclusiva. Sí, claro. Sí. Antes de esto, cuando éramos nómadas, que andábamos de un lado para el otro, entonces lo que se cree, se piensa que es precisamente, pues igual que muchos otros mamíferos, pues ahora sí, seguramente tal vez había un macho dominante, ¿sí? O tal vez había este asunto de que, bueno, si hoy tú tuviste relaciones sexuales con esta o con porque también ese asunto por aquí se pensaba de que qué bien o qué mal, simplemente se reaccionaba. ¿Tiene que ver con la moralidad? Ah, sí, claro. El aspecto de, por ejemplo, en este caso la homosexualidad, la heterosexualidad. Desde que damos la calificación de bueno o malo, eso es moral, automáticamente. Interesante, sí. Interesante, Pascual. Entonces ahora, aquí no había nada de eso, todo eso nos había inventado, nosotros apenas llevamos un lenguaje suficiente para poder armar al grupo. Entonces, pues no, si tú tenías hijos con uno, con otro, pues no eran mis hijos, no era tu pareja, eran los hijos del grupo, ¿sí? Y la base del grupo era todos hacemos algo para que el grupo sobreviva. Y lo más importante era el grupo, ¿sí? Estamos hablando de estas épocas cuando apenas el fuego, porque estábamos agarrando la onda para todo el mundo, ¿sí? Entonces la sexualidad era pues un asunto de más libertad, tal vez se manejaba con cierta forma para establecer algún rango de poder en el grupo, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Aquí la división social del trabajo, que de momento nos llegaron a hablar, pues no es cierto de que a las hembras humanas les toca estar cocinando y a los machos humanos les toca estar cazando. No. Tú tienes el cuerpo, la forma, la energía, el valor para poder entrarle al grupo de cazadores, no me importa si eres hembra o macho, vas. Porque es la forma más primitiva, ¿no? Sí. De dividir el trabajo. Sí, exactamente. Tú le das las características. Sí. Sí, pero si tú eres macho, pero no tienes mucha fuerza, no tienes lo que se necesita físicamente para dar en la cacería, pues quédate en la recolección, quédate cuidando de las crías. Pudiera ser actualmente lo que sería un hombre femenino, ¿no? O con características femeninas, o una mujer demasiado masculina con mucha fuerza. Sí, ¿no? Exactamente. Y si te fijas, por eso me refiero al humano, a la hembra humana, al macho humano. Aquí ni siquiera las categorías hombre y mujer existen. Sí, claro. Sí, entiendo. Sí. Entonces, las características. Sí, y es un asunto totalmente de instintos. ¿Sí? Cuando ya nos volvemos sedentarios, que ya le agarramos a la onda a la agricultura, ya generamos herramientas, ya tenemos nuestros animalitos de corral, ¿sí? Estamos ya manejando cosas. Entonces ahora sí ya tengo chance de decir mi casa, mis herramientas, ¿sí? Son mis propiedades, y viene una duda, mis hijos. Porque ya me cae el 20 junto con todo esto de que haga lo que haga, me voy a morir algún día. Entonces todo lo que estoy trabajando, pues ¿quién se lo va a quedar? Entonces quiero que sean los míos, no los de alguien más. Entonces, la única... ¿En qué época vamos más o menos? Pues estamos hablando de hace 10.000 años antes de nuestra era. Pero aún no llegamos a después de Cristo, ¿verdad? No, todavía no. Estamos en la época primitiva. Estamos 10.000 años antes de... Okay. Sí. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Como solamente aquí ya podemos pasar a hablar de la mujer, ¿sí? Es la única que tiene la certeza de quién son los hijos. Entonces,
el macho humano, el hombre, tiene la necesidad entonces de controlar la sexualidad de ella, porque solamente así yo puedo saber que son míos. No hay otra manera que me conste y tenerla controlada a ella. Y es cuando entonces, junto con mis herramientas, mis cosechas y mis animalitos, también se vuelve mi propiedad, mi cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito, este asunto, como lo decías, el concepto de la propiedad privada surge y la dimensión es donde la mujer perdió históricamente. ¿Sí? Porque entonces yo quiero heredarle a los míos. Creo yo que incluso por lo que decíamos, habilidades, ¿no? De hembras, características, que tenían menos fuerza, menos energía. Es que la cuestión en el momento de estar en el embarazo, pues sí le resta la posibilidad de hacer más cosas que impliquen un mayor esfuerzo físico. Entonces, ¿qué es? Por eso a ella se le lleva más a la casa, a lo doméstico, precisamente porque porque no existen métodos antifecundativos, pues obviamente cada vez que se podía estaba embarazada. Entonces, hablar de que mujeres frecuentemente estuvieran en cacerías, ¿sí? O haciendo trabajos fuertes, pues no, se pone en peligro el embarazo. Entonces por eso se le relega más a la casa a la mujer, ¿sí? Pero aquí la problemática radica en donde precisamente como al hombre no le consta de quién es el hijo, te tengo que volver mi propiedad. Tu sexualidad, mujer, es propiedad del hombre. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya viene todo el asunto, donde surge después ya todo el rollo machista. Desde ahí, ¿sí? Entonces es donde viene. Y bueno, de ahí podemos ver millones de cosas, por ejemplo, los antiguos egipcios, hace 6.000 años antes de nuestra era, ¿sí? Estamos hablando que ellos, por ejemplo, el valor de la familia era muy importante, el cuidado de los menores era muy valorado, porque sabían que el tesoro de Egipto estaba en los niños y en las niñas. Sí. Entonces se valoraba todo este asunto de tener un ambiente bonito para que los niños y las niñas crecieran. Esto que se equipara mucho a la familia moderna. Claro, sí. Obviamente ahí existía el chance del divorcio, ahí la mujer podía heredar, sí, ahí había un poquito más de equidad. No quiero decir que era el paraíso para las mujeres, pero sí era un poquito más, pero sobre todo la infancia lo usaba de discusión. Son las primeras culturas que prohíben el incesto. De Egipto. Hablamos de Egipto. Sí. Ya de ahí nos vamos más tiempo para acá, por ejemplo ya en la antigua Grecia, la Grecia clásica, ahí se sientan todas las bases de la cultura occidental, como bien se sabe, y estamos hablando que por ejemplo ahí las relaciones de adultos con menores, con niños, ¿sí? Era válida únicamente en un ambiente educativo, eran los que se le llamaban los famosos acuarios. Entonces el maestro tenía derecho a tomar un acuario como su alumno y le enseñaba todo lo que él sabía, pues de filosofía y todo, para que un chico, porque obviamente esto era para hombres, no para mujeres, sí. Para que un chico, en Grecia las mujeres no tenían acceso a la educación. Es que la mujer no podía andar sola en la calle, de hecho era un derecho exclusivo de los hombres, siempre que tenía que salir acompañada, ya sea de una mujer mayor, por ejemplo su mamá, ¿sí? O de su marido, claro, caminando atrás. Sí. O del marido, ella caminando atrás del marido. Sí. Qué interesante. Sí, no podía estar junto con otros hombres en una conversación, era mal visto, eso no solía, ¿sí? De hecho, solamente las etarias eran las que tenían ese derecho de andar solas en la calle y debatiendo con hombres. Eran mujeres públicas, ¿sí? Pero muy preparadas. ¿Sí? Y también estaban por ahí ya las mujeres públicas, ¿sí? De un nivel inferior, ¿sí? Que precisamente eran pues es el origen de la prostituta. Nivel inferior, ok. Sí. Ahí en Grecia ya existe el concepto de monogamia. Es un concepto interesante. Aplicado a la mujer. Aplicado a la mujer. Sí, aplicado a la mujer. Sí. El hombre puede ser polígamo, pero la mujer no. Sí, vaya, es que el asunto del casarse establece hasta después con el Imperio Romano. Después de Grecia llega a Roma y ahí se introduce el concepto de casarse. Sí, existe ya el contrato matrimonial. Aunque también se sabe que los egipcios hacían algo semejante, pero aquí le toma más fuerza. De hecho, está el código de las 12 tablas, que todos los que estudian Derecho llevan su asignatura de Derecho Romano, porque es el origen de muchos aspectos de lo que es las ciencias jurídicas.
Entonces, en estas leyes del código de las 12 tablas, se establece de que, pues sí, el hombre va a tomar a una mujer para casarse, ¿sí? Y se firma el contrato matrimonial, ¿sí? Entonces, en el domus, que es el término latino para poder referirse a la casa, el padre, el papá, ¿sí? Y está la damae, que es la doméstica. Que la damae después ya lo pusimos acá como la dama. Sí, así que cuidado por ahí, si te encanta que te digan damas, damitas, te están diciendo doméstica. ¿Sí? O sea que no puedes salir de tu casa. ¿Sí? Porque ese era el asunto. ¿Sí? De hecho, para participar en eventos públicos en Roma, las mujeres era una vez al año. Porque la ley lo establecía. ¿Sí? Entonces, tú como hombre, como domus pater, tu compromiso era a tu familia, ¿sí? Era mantenerla. Familia, después del término latino, ya lo traducimos al español, es familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la familia? Pues el grupo al que le tienes que dar de comer. Es la familia de hambrientos. Etimológicamente es el significado de familia. Sí. Otro interesante, pues. Sí. Entonces, este asunto de la familia, ¿qué era? O sea, ¿para qué hay que tener familia, un domus pater, para tener prestigio como ciudadano? Si tú ya tenías cierta edad y todavía no tenías tu familia, pues no, pues ya se te miraba feo. Y se te podía reclamar, de ¿qué onda tú cuándo? Sí, porque también el asunto de la descendencia es importante. ¿A quién le vas a dejar toda tu fortuna? Tu fortuna, sí. Claro. Entonces es importante, obvio, estamos hablando de los que eran ciudadanos romanos. Y parte de la familia eran también tus esclavos. Y tenías la obligación, por estas leyes, también de darles de comer. Y hacer con ellos lo que tú quisieras. El pater podía tomar incluso el cuerpo o la vida de cualquier miembro de su familia. Entonces, ¿qué sucede? Si literalmente el hombre mataba a su mujer, pues alguien le pregunta, oye, ¿y qué onda con tu esposa? Pues la maté. ¿Pero por qué? Interesante. No me hizo caso, me cocinaba feo. Ah, qué bueno, para que aprenda. Sí, o sea, y hasta la fecha eso existe. Wow. Digo, ahora te castiga la ley, claro, pero sí. sigue la idea de que se vale ser el dueño y señor. Y es de, oye mamá, quiero esto, hasta que llegue tu padre. Sí. Pídele permiso a tu papá. Pídele permiso a tu papá, sí. Exacto. Y viene la otra, sí. Cuando el pater salía de los asuntos públicos, Ajá. ¿Quién se quedaba al frente de la casa? La mamá. Sí. Entonces, mientras papá no está, las jerarquías, ¿no? Ahí están las jerarquías. La familia romana es un asunto de relaciones de poder. Interesante. No de amor, no de compañía, no de desarrollo, es de poder. Esos conceptos de amor, compañía son modernos, ¿no? Eso ya se viene presentando desde como por el siglo XVI. Fíjense, imagínense, hablamos de los 1500, más o menos. Estamos hablando que es aproximadamente alrededor del siglo I de nuestra era, okay. ¿sí? Donde ya está más acentuado, okay. ¿sí? Un poquito antes de nuestra era, ¿sí? Entonces, pero sí, todos estos asuntos del romance, el amor, el cariño, son muy tardíos. Sí, claro, el romanticismo incluso es una corriente artística que se da. O sea, no, es algo moderno, ¿no? Sí, claro. Que creo que incluso se da por lo mismo de cimentar como este humanismo, ¿no? Sí, bueno, más bien es para separarse de lo divinizado que estaba la vida, okay. ¿sí? Porque era todo lo que Dios decía y alrededor de lo que Dios y la iglesia mandaban. Entonces la corriente, esta corriente lo que busca precisamente es entrar en el humano. Sí. Okay. Entonces viene precisamente todas las... En su bienestar, ¿cierto? Sí. Okay. Humanismo, ilustración, ¿sí? Romanticismo, que nos da precisamente el de céntrate en el ser humano. El ser humano es hermoso. Sí, claro. No solamente el ser divino. Sí. Pero vaya, y regresando un tantito a Roma, pues ¿qué es lo que viene? Por ejemplo, hoy en día es típico del asunto de que te dicen, no golpes a tus hijos, con un chanclazo es suficiente. Sí. Esa idea viene, ¿por qué? Porque también la mamá tenía derecho a matar a sus hijos, literalmente matarlos. Entonces llegaba el papá, el pater, al domus, ¿sí? Y le decía a su esposa, oye, ¿y dónde está Juanito? Bueno, dicho en latín, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está Juanito? Lo acabo de matar, le dice ella. Y ella le dice, oye, ¿pero por qué? No quiso cortar el pasto, me desobedeció. Ah, qué bueno, le dirá él. Así hablan sus hermanitos. O sea, eran propiedades. ¿Sí? Era así el asunto. ¿Sí? Y así muchas cuestiones relacionadas con la cuestión de cómo se lleva la familia hoy.
¿sí? Tiene que ver desde esas épocas. Sí. Y así nos podemos ir viendo. Me voy a brincar muchos siglos, me vengo hasta la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Media, pues bueno, estamos viendo estas cuestiones en donde por la tradición judía cristiana, donde se establece precisamente principios, desde principalmente lo que establecen estos libros de Levítico, Corintios, ¿sí? Donde ya aquí ya se ve más, es importante la unión del hombre con mujer, ¿ves? Sí, porque se vale tener más de una esposa. ¿Sí? El rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, ¿sí? Y era válido. Claro que si ella tenía mucha potencia sexual. Sí, la verdad sí me tengo pensando si podía con todas. Hablo de 1000 mujeres, imagínense. Había 1000 mujeres. Sí, yo no sé si en verdad recibí a vivir la novela, pero bueno. Sí, yo nada más de pensarlo ya me cansé. Sí, claro, sí. Pero es un asunto en donde vaya, pero él sí podía tomar todas las mujeres que quisiera. Ella no podía estar más que con ese hombre que la tomara. Sí. A ver, vamos a ir de la Edad Media ya. No, aquí es la corriente judeocristiana, estamos hablando de los hebreos, la época de Moisés. La vida de Cristo más o menos. Sí. Okay. Entonces, todas estas ideas, aquí es donde nace también la idea de ir en contra de la homosexualidad. Y no porque la homosexualidad, aunque en el Levítico establece que es algo abominable. ¿En dónde? Con los hebreos. ¿Pero en dónde? Levítico. Levítico, sí. Es parte del Antiguo Testamento. Okay. Sí. Ahí establece que es abominable, que abominable quiere decir que es monstruoso, que va en contra de la creación, ¿sí? No porque crean que eso es malo. De hecho, las relaciones homosexuales han sido válidas. El rey David tuvo su gran amor, que era un hombre. Sí, así se levantó el Estado de Israel. Aquí la cuestión era precisamente porque como los hebreos siempre fueron correteados y siempre tuvieron un montón de enemigos, la única manera de mantenerse vivos era siendo un montonal. Entonces, todas las oportunidades de poder embarazar a una mujer eran necesarias. Para generar esos ejércitos numerosos, o esas poblaciones grandes. Sí, porque si nos atacaba un ejército muy poderoso, como eran los egipcios, como fueron los romanos, bueno, ok, nos mataban a nuestras fuerzas, pero al menos no nos exterminaban, porque somos un montonal. Entiendo. Y como era la época del esclavismo, pues lo que necesitaban era más fuerza productiva, entonces no iban a matar a todos. Pero para que no mataran a todos, que se necesitaba que fueran muchos, por lo tanto eran valiosos para ese enemigo que los acaba de atacar. Y de ahí proviene el concepto precisamente de esa reproducción, ¿cierto? Sí. Y por eso la homosexualidad es ya mal vista. Es mal vista porque antes no era mal vista, ¿verdad? Pues era aceptada. Normal. Sí, no había problema. Pero precisamente por estas cuestiones de sobrevivencia del grupo, que es lo que dicen, lo homosexual no nos va a generar sobrevivencia, o sea, no nos va a dar más ciudadanos. Sí, claro, definitivamente. El asunto, por ejemplo, del que está establecido del famoso pecado de Onán, que se relaciona mucho con la masturbación, que realmente no es masturbación. La ley de Emiratos establecía que si la mujer de si tu hermano moría por cualquier causa, tu hermano tenías que tomar a su esposa, o sea, tu cuñada. Sí. Pero ¿para qué era? No nada más para que viviera contigo y tuvieras que te atendiera y fueras feliz con otra mujer más, no, para que le embarazas. Igual siga la misma descendencia consanguínea, ¿no? Porque es importante, lo pelazo consanguíneo. Claro, para los hebreos el linaje era importante. Sí. De hecho, que viniera un extranjero no era válido. ¿Sí? Entonces, este asunto es que sigamos siendo muchos. Y esto en zona geográfica se da lo de los hebreos, más o menos en Israel, que es el norte de África y Europa, ¿cierto? Más o menos esa es la. Por aquí no me acuerdo, para que los ubique. Sí. Para que los ubique más o menos. Bueno, y seguimos, ahora vamos a hablar un poco, Pascualitos, de lo que es la Edad Media. Después de los hebreos, pasamos a la Edad Media a ver cómo, pues, se percibe la sexualidad humana. Y eso es importante acá, haber retomado los hebreos, porque bueno, de ahí surgen precisamente todas las bases para lo que es el cristianismo y después la Iglesia Católica, ¿sí? Que es lo que va a estar rigiendo mucho de lo que es la moral y por lo tanto cómo se debe de vivir la sexualidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe vivir? Así, claro. Es que interesante, o sea, escúchenlo, el debe.
Sí, sí, y siempre hemos estado con el debe. Sí, la sociedad marca el debe. Ajá. Ahora, aquí en este sentido, ¿qué sucede? Nuevamente, se retoman principios, ¿sí? Me voy a centrar en lo que es ya una vez nacido el Estado del Vaticano, ¿sí? Y ya tenemos los papas, de hecho voy a hablar del Papa Gregorio II. En el año de 1149 se realizó el segundo concilio ecuménico. Gregorio II, ¿verdad? Sí. Por ahí, por la imagen por aquí, para que... Ok. El concilio ecuménico de 1179 se 1179. Sí, okay. Sí, es cuando se reúnen ahí todos los obispos del mundo. Ok. Cuando está esa fecha del mundo conocido. Sí, claro. ¿Qué es lo que nos va dando? Se establece como pecado, por primera vez en la historia ya de manera ya institucionalizada, es pecado todo encuentro homosexual, toda conducta femenina en un hombre, ¿sí? Y toda aquella acción que no lleve a la procreación. ¿Cómo se llama esa reunión? Concilio ecuménico. Concilio ecuménico. Concilio ecuménico en 1179, con el Papa Gregorio II. Aquí nos establecen precisamente todas estas bases, donde esto ya es un pecado. Antes era algo mal visto, era algo pero era nada formal, pero sí, pero aquí ya de manera institucionalizada ya se establece. Entonces a partir de ahí empieza el asunto de estar persiguiendo literalmente todo esto. Conducta homosexual. Sí, entonces si no te casas. Solamente en los hombres. Y todavía no se habla de, por ejemplo, una mujer que tuviera relaciones con es que la mujer, como está al cuidado del hombre, si la mujer hace algo fuera de lo establecido en el vínculo marital, es culpa del hombre. Vamos a castigar a la mujer, pero fue responsabilidad del hombre. Entiendo, interesante. Entonces ahí todas estas cuestiones ya nos dan el empuje que se tiene hasta hoy siglo XXI, ¿no? Sí. De estas bases de una institución social que nos dice cómo debe de ser y qué es lo bueno y no bueno dentro de las conductas sexuales, ¿sí? Pero de hecho es interesante cómo se va dando todo esto. Está registrado, de todos modos, a pesar de este concilio ecuménico, todavía existen iglesias a lo largo de varios siglos después que siguen casando por la iglesia a parejas de hombres y parejas de mujeres. Está registrado en la última boda, ¿sí? Iglesias católicas. Sí, iglesias católicas. Interesante, Pascualito, muy buen dato. Bueno, a ver, platicamos de la última boda. La segunda. La última boda realizada por la Iglesia Católica para parejas del mismo sexo. Okay. Sí, la última se realizó a mediados del siglo XVI. Los 1500, más o menos cuando los españoles están llegando a conquistar, ¿no? Aquí en México. Sí. ¿Dónde se celebró la boda? Mira, no tengo el dato preciso, pero es Europa. Sí, es en Europa. De hecho, existe por la Iglesia Católica reconocidas parejas gays, por decir términos modernos, claro. Y son santos. Sí, de parejas de mujeres, parejas de hombres, y son... Estaba leyendo un artículo hace un tiempo. Es que es gente que, por ejemplo, de hombres participaron en las cruzadas, murieron en batalla, ¿sí? Y pues los subieron a los altares, pero resulta que estaban casados por la iglesia, pues subieron a los altares casados, claro. ¿sí? Nada más que ahí la cuestión es que como la sociedad tiene corta memoria histórica, de momento cuando hoy hablan de la legitimización de la unión legal entre dos hombres y dos mujeres, dicen es que eso es antinatural, es que eso nunca se da. No, pues la iglesia lo avalaba. Interesante, y no estamos hablando de la iglesia antigua. Sí, claro, estamos hablando de ya siglo XVI, ya. Siglo XVI, o sea, sigue siendo la misma iglesia, o sea, desde la Edad Media a la actualidad, la iglesia es la misma, o sea, tiene las mismas ideologías, existen los papas, existen las iglesias europeizadas, hasta aquí en México, claro. O sea, propiamente, y todo el protocolo que se hace en la iglesia es el mismo desde la Edad Media, Pascualito. Entonces, fíjense, o sea, la ironía, la doble moral, esto es muy interesante, ¿no? Pero es que responde, como lo mencionamos al principio, responde a cuestiones de intereses económicos políticos. Definitivamente, sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene, se da ya el descubrimiento acá de América, ¿sí? Obviamente, pues la principal potencia que se lanza en ese entonces es España. Sí. ¿Sí? ¿Qué sucede?
como necesita controlar tanta población, tanta gente, ¿sí? Entonces hay muchas ideas religiosas que si tú no coincides con las ideas religiosas de quien está dominando, usted puede ir por otro lado. Entonces, para que este poder se concilie, se consolide, ¿qué se necesita? Pues que todos estén por la misma línea. Llegar acá y ver que hay toda una serie de civilizaciones totalmente diferentes a la española, ¿sí? Sí, claro. Con sus propias religiones, con su propia cosmovisión, que son muy diferentes a la que tienen en la corona en España, que es lo que dicen, tenemos que meterlos a charreco a eso. Sí, claro. Además de que bueno, ya estaba los aires de este asunto de ver de una manera diferente, ¿sí? a la iglesia, lo del protestantismo que surge, ¿sí? Pues nos da, pues viene el miedo de, ay, pues, para el Vaticano se nos va a ir el poder, claro. ¿sí? Entonces es cuando surge el asunto de la Inquisición. Sí. La Inquisición no es otra cosa para que pues, todos se metan, pero que empiezan a meter el asunto del dogma, utilizado como método de sometimiento y de terror. Sí. Muchos de los métodos que la Inquisición utilizó, en verdad, son paralelos a los del actual terrorismo. Sí, definitivamente. Entonces, sí, o sea, ya se había dado la situación que se está dando actualmente, o sea, ya había pasado. Bueno, de hecho hay quienes estudian todos estos transaccionales centrados en lo que es la Inquisición, pues dicen que nosotros ahorita vamos estamos por iniciar la cuarta Inquisición. Interesante. Sí, precisamente porque cada vez que viene un cambio fuerte al sistema dominante, ¿sí? Pues este sistema va a tratar de mantenerse. Entonces, que se utilizan una serie de inquisiciones. La Inquisición, obviamente, sí, para que el sistema siga. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita no van a mandar a la hoguera a la gente que no vaya en contra del sistema, pero pues los empezamos a violentar. La primera Inquisición sería la Edad Media. Sí, la segunda. La siguiente viene con todo lo relacionado a estos cambios con la Iglesia protestante. ¿Sí? La tercera viene con relación al nuevo modelo de producción del capitalismo, ¿sí? Y ahorita con todo el asunto sí, lamentablemente, de los derechos humanos universalizados, que es un asunto donde ya se está pintando que se genere una nueva Inquisición, ¿sí? Porque es ahí donde el sistema hegemónico sí siente que se tambalea, ¿sí? Porque este asunto de donde ya la familia de mamá, papá, hijitos ya no es algo tan válido, tan viable hoy en siglo XXI, y es algo de donde se está agarrando el sistema, lo van a tener que defender y siempre es violento. Sí, claro. Y si a lo mejor no se van a levantar a matar directamente a la gente, pero pues, se mató con discriminación, te mató violando derechos, te mató diciéndole, convenciendo a la gente que eso es malo, como siempre, satanizarlo, ¿sí? Y entonces se empiezan a pelear entre sí las personas. Sí. Y eso se puede hablar también de una cuestión de Inquisición. Si quiero aclarar, hay que ver dependiendo desde qué autores. Hay quienes nos hablan que esta es la quinta Inquisición, hay otros que dicen que es la cuarta, pero sí, la realidad es que el asunto de Inquisiciones no se han acabado. Sí, definitivamente. Sí, eso sigue vigente. Y vaya, y nuevamente, ¿sí? El asunto de la moral, ¿sí? Ahora ya me meto en la vivencia de mi sexualidad, pues ya me empiezan a marcar una serie de pautas, ¿sí? Que se sigue prosiguiendo, y ya me voy a venir hasta el siglo XVIII, ¿sí? Donde lo que en un principio se consideraba pecado, ahora se lo considera enfermedad, porque ya entra la visión médica como imperante para la concepción de la vida. En los 1800 más o menos. Ya pasamos de que toda conducta ajena a la heterosexualidad es una enfermedad mental. Entramos ahora a eso, ¿sí? Que sea distinta a la heterosexualidad. Sí, porque ahora el sistema toma la parte científica, la valora, y entonces lo que dice, ok, ya no me voy a meter con el asunto solamente de pecado, voy ahora a legitimizarlo con la enfermedad. El científico llamado médico ahora es el que se va a encargar, ya no el sacerdote tanto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Para hacerlo más formal. Sí, claro. Sí. Más protocolizado. Así es. Entonces, ¿qué viene ahora en este sentido? Entonces, antes los condenaban, los mandaban, los excomulgaban, ¿sí? A veces incluso los mandaban a prisión, ahora los mandan al consultorio, ¿sí? Entonces, eres un enfermo mental, a final de cuentas, si no sigues estas bases
que venimos trayendo de la iglesia, Sí. ahora eres un enfermo mental. Es un enfermo mental. Yo veía hace una serie hace unos meses que se llama Las Chicas del Cable, que habla cuando las mujeres, se da en España la serie, cuando las mujeres comienzan a incluirse en la fuerza laboral y precisamente una de ellas era lesbiana y hay un doctor que dice que él puede curar del lesbianismo, ¿no? Y yo me quedé con cara de... Pues vaya, definitivamente en ese tiempo así era, ¿no? Sí. Que hablamos de la Primera Guerra Mundial, a finales, más o menos por la Primera Guerra Mundial, Okay. a finales de los 1800, principios de los 1900, y precisamente a esta mujer la martirizan masculinamente, o sea, con agua fría, con choques eléctricos, para exacto, cambiar esa desviación, que es lo que nos está comentando Lalo, ¿no? O sea, cambiamos a lo que es una enfermedad mental. Así es, y es ahí donde precisamente también muchas cuestiones relacionadas a lo que es también al placer, sobre todo para las mujeres, se ve como algo que te puede generar problemas mentales. ¿Sí? Por ejemplo, el asunto de la masturbación, pues se generaron incluso manuales, y ya estamos hablando que es la época de 1930, 40, ¿sí? En donde hay manuales para los muchachos que llegan a las universidades de no te masturbes porque si no, vas a vivir menos años, vas a desarrollar enfermedades como la esquizofrenia, puedes tener problemas de retraso mental, ¿sí? Precisamente ¿por qué? Porque el placer médicamente está satanizado. ¿Sí? Y no existen estudios, digo, aunque se habla de ciencia, pero la verdad es que no hay un estudio ninguno donde verdaderamente se busque comprobar dichas ideas, que al final de cuentas son moralistas. Moralistas, ¿Sí? claro. Por eso es que ya para ir en estas fechas, en los 40, en la Universidad de Indiana, el doctor Alfred Kinsey, ¿sí? ¿En qué país? Estados Unidos. Estados Unidos, Sí. ok. Se pone a ver todo este asunto. Él es biólogo, ¿sí? Entomólogo, ¿sí? Que de hecho aquí él estuvo estudiando varios insectitos, me parece que tipo de avispas, no recuerdo, pero bueno, ahí se me fue. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llama el doctor? Entomólogo Alfred Kinsey. Alfred Kinsey. Sí, él es considerado el padre de la sexología moderna. ¿Sí? Y es lo que, de hecho, aquí en México encontró una de sus especies, los especímenes, que sacó más de 1 millón de estos insectitos. Y es lo que cuando ya sus alumnos se acercan y le dan la clase precisamente de higiene sexual, ¿sí? Que al final de cuentas son toda esta serie de ideas, ¿sí? Y de sus alumnos le dicen, oye, pero pues a mí me pasa esto, yo tengo dudas con el otro, ¿qué sucede si yo pienso y si yo siento? Y en una clase... Porque ya hablamos ya de sentir, no de beber. Sí. O sea, ya hablamos de yo siento. Sí, es que alrededor del deber, pues está el de yo siento. Entonces el doctor le dice, Sí, claro. ¿qué crees? No sé. Y he investigado y nadie me dice tampoco nada. Y él es el primero que se pone a hacer una investigación formal. ¿En los y 1900 qué? 40. Okay. Sí, de hecho en 1947 saca su informe, ¿sí? Sobre la conducta sexual del hombre, que es un boom. En ese entonces no habían revistas científicas propiamente, ¿sí? Se publicaba en los periódicos. Los periódicos se vendieron así. Todo el mundo quería saber qué hizo este señor. Entrevistó a más de 15,000 personas, él y su equipo, ¿sí? Precisamente preguntándoles cómo vive su sexualidad. ¿Sí? ¿Y qué es lo que...? Y es estudios propiamente. Sí, claro, y es un estudio sí en los 40. Y hablamos de que, por ejemplo, esto de que en junio es el mes para la comunidad, o sea, se da más o menos en los 68, 69, que es cuando se hace esa lucha en Nueva York, ¿no? Es que ya en 1952 el informe Kinsey ya se establece su validez científica por su método que utilizó, su método genial, porque fueron directamente con cada persona, preguntar, una población bastante representativa, no de 15,000 personas. Sí. Imagínense, es una muestra demasiado representativa. Se fueron a pasearse por diferentes ciudades en Estados Unidos, en diferentes estados, para recoger estos datos. Y los procesaron estadísticamente y sacaron los informes. No fue la idea del equipo, no fue la idea de este señor cómo se venía manejando alrededor de más de 100 años, sino él dice, órale, aquí están los datos. ¿Y qué sucede? Masturbaciones, relaciones extramaritales, encuentros homoeróticos, muchas personas salen, de hecho, las caritas, dice, no es cierto, no hay homosexuales y heterosexuales, hay una escala de grises.
y sale esta escalita que va del 0 al 6. Que por eso es la bandera gay, o sea, como es que esa diversidad, ¿no? Un arcoíris. Existimos dentro de la comunidad una diversidad sexual. Bueno, si quieren les recomiendo, busquen la película que se llama así 15. 15, ¿no? De hecho, por ahí está libre en redes. Y lo pueden ver. Liam Neeson es el que hace el papel protagónico y se ve bien. De hecho, también está por ahí la biografía del don sobre el Dr. King, que es real, y hablan de todo esto. La verdad es muy interesante. Y bueno, Pascualitos, ya esto es pues todo por el video del día de hoy. Aplausos para Lalo, aplausos para mí. Realmente les digo, este mes, al ser el mes de la diversidad sexual, pues precisamente quiero impulsar esta lista de reproducción en mi canal en colaboración con el Centro Nasser. Los voy a invitar, bueno, más bien esto fue pues un breve bosquejo histórico de qué es la sexualidad y hablar de la sexualidad humana, la sexología, que es la que estudia la sexualidad. Y pues les voy a dejar aquí en la descripción del video el Facebook del Centro Nasser, el número de Eduardo, para que pues lo contacten si tienen dudas directamente, o les digo, déjenme sus comentarios en el video. Vamos a responder las preguntas, tratando de responderlas. Ya sé que hagamos una transmisión en vivo, claro que sí. Entonces podemos hacer transmisiones en vivo para responder preguntas. Igual dejen si les gustaría precisamente, qué les gustaría, de qué temas que habláramos. Les digo, sí. ¿Algo más? Pues nada, pues ahora sí, muchísimas gracias por la invitación. En verdad es todo un honor estar aquí con tu auditorio. Y pues bueno, así como vamos, pues vamos a empezar con todas las siglas. Entonces, pues, sí, claro. Va a ser la primera que está ahí. Vamos a hablar de las mujeres lesbianas. De mujeres lesbianas, sí, claro. Sí, Pascualitos, entonces pues, para que se pierdan, más o menos va a ser cada 4 o 5 semanas que vamos a estar subiendo un video respecto al tema, ¿vale? Entonces el próximo nos vemos en la L. Y de las transmisiones en vivo estaremos publicando tanto en Facebook de Centro Nasser como en mis redes sociales, qué día las hacemos, ¿vale? Pues los invito a darle like al video, a compartir el video, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y a seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y les recuerdo seguir al Centro Nasser, ¿ok? Y aquí está el número de Eduardo Pascualitos. Muchas gracias y los veo el próximo miércoles. Adiós. Adiós, adiós.